Bienvenido al podcast de Capilla Calvario Chihuahua, un espacio para profundizar en nuestra fe en Jesús. En esta serie, El Evangelio de la Carne, confrontamos un concepto engañoso que puede apartarnos de una vida abundante en el Espíritu por medio de la fe. Ponte cómodo y acompáñanos en esta conversación del día de hoy. Así iniciamos todos los episodios, Bienvenidos al episodio número 100 del podcast de Capilla. Se siente un poquito extraño, aparte del formato. Bueno, creo que eso es lo más extraño que vamos a sentir. Porque realmente no vamos en el 100. No se crean, sí. Pero no sé si se fijaron, pero los que han salido hasta ahorita fueron 94 episodios y ya tenemos otros grabados, pero estábamos dudando de cuándo se hace, o sea, cuando vamos a grabarlos el número 100 o cuando va a salir el número 100, porque no sé si sabían, pero no siempre, bueno, más bien no vamos a la par, o sea, llevamos unos cuantos episodios grabados y luego ya van saliendo. Digo, se nota luego porque hay eventos así de que acaba de nevar, y no es cierto, no está nevando. Pero bueno, pues muchas gracias a todos por venir, por tomarse el tiempo. Sabemos que hay gente que no pudo estar aquí, que quería. Y no sé si vieron, no hay burritos. Ahorita preguntaron si iba a haber burritos. Por lo general en las grabaciones, no es cierto, no por lo general, pero nos gusta que haya burritos. A veces hay burritos. Sí. Pero hay unas calcomanías, son gratis, las pueden llevar o regalar a quien quiera. Pero bueno, pues este episodio es el número 100 de todos los episodios que se han grabado desde que empezamos en la pandemia. Pero no necesariamente de toda la serie que hemos estado haciendo. Pues ha cambiado mucho, ¿no? El formato del podcast. Primero eran... Bueno, no voy a spoilear, porque ahorita les voy a hacer unas preguntas, pero... No sé, ya hablen ustedes. Entonces, ¿qué sí podemos decir? No se crean, pueden decir lo que sea. Pues es que creo que el objetivo del podcast al principio era muy diferente, ¿no? Y ha cambiado algunas cosas también de nuestra teología como grupo, como personas. Ha cambiado algunas cosas, se han terminado de afinar, o algunas áreas donde estábamos no en conflicto, pero no en perfecta unidad. Gracias a varias cosas que Dios hizo en nuestras vidas colectivamente, terminaron de alinearse. Eran cosas pequeñas desde una perspectiva externa, pero en la aplicación eran cosas bien importantes que creo que está muy chido que tengamos ahora en una unidad. No sé si es perfecta, pero al menos es perfecta en Cristo. O sea, yo sé lo que piensa el pastor, yo sé lo que piensa Dani, yo sé lo que piensa Jaime, y en la aplicación a lo mejor es diferente, pero estar en unidad es un milagro que Dios hizo en nuestras vidas. Sí, en un sentido también estamos ofreciendo una disculpa pública por las cosas que dijimos en la primera temporada del podcast. Bueno, el pastor está ofreciendo una disculpa. Yo no siento nada. No es cierto, sí. Jaime y yo no nos tenemos que disculpar porque no estábamos ahí. Ni habías nacido, fíjate. Yo sí me disculpo. No, ya hablando en serio, sí. No los quiero ver, me da miedo, me da vergüenza. A ver si con gente enfrente te comportas un poquito mejor, David. Ojalá. A ver, es que bueno, no sé si recuerdan, en la pandemia, como iglesia estábamos buscando maneras de generar cierto contenido que nos pudiera acercar con la iglesia. Nunca fue la intención de la iglesia tener un podcast, ni siquiera pensábamos que ese formato fuera el mejor. Pero queríamos hacer algo que comunicara como cierta cercanía con la iglesia. Y la idea así literal fue, vamos a hacer algo que se sienta como que estamos en la sala. O sea, como que si estamos en su casa y alguien se levantó para ir a la cocina y nos está escuchando hablar en la sala de su casa. Y una conversación normal de personas alrededor de un pensamiento bíblico o con una perspectiva cristiana. Esa fue la premisa de lo primero que lanzamos, y ni siquiera sabíamos si iba a funcionar ni si iba a conectar con la iglesia realmente, pero esa era la intención. Queríamos que la iglesia, como estábamos todos desconectados, no nos podíamos ver, la necesidad de contacto con los hermanos era bien grande.
Entonces fue como, ojalá que esto funcione para que la gente de Capilla sepa que no los hemos olvidado, que amamos a Capilla y que aquí estamos. Lo que pasa es que nomás no nos podemos ver. Y entonces esa fue así la premisa original. Pero honestamente, de verdad, no lo digo de broma, cuando estábamos grabando se nos olvidaba que había cámaras y nomás nos agarramos a platicar. Porque esa era la idea, que era como si estuviéramos así en un sillón de la casa de alguien. Y entonces creo que olvidar que estaba una cámara y que estamos comunicándonos con la iglesia no siempre fuera la mejor idea. Y el objetivo también, o sea, a veces se te olvida el objetivo porque quieres que se sienta cercano y ameno, pero si no estás pensando que quieres que sea de bendición y que realmente la gente aprenda algo y sea bendecida, pues a veces, más a mí que al pastor probablemente, se me hacía más importante decir un chiste que algo que bendijera a la comunidad, porque yo estaba pensando en un podcast. Y creo que es parte de la vulnerabilidad de tener que grabar algo. O sea, te das cuenta de cómo eres y por lo general no... Es un poquito más vergonzoso de lo que piensas que iba a ser. Yo también siento que fue cambiando poco a poco. O bueno, según las series que hubo. Porque los primeros eran más, como dicen, de conversación. Pero luego ya se volvió como cada vez más de enseñanza. Y ahorita, los de ahorita, es como, sabemos un tema que queremos comunicar, a diferencia de los primeros que nomás era, pues ahí está el pasaje y vamos a platicar. Sabemos algo que queremos comunicar y está padre porque no sé si les ha pasado a quien sea que alguien está enseñando algo y dices, híjole, me gustaría participar ahí en lo que está diciendo, o yo quisiera aportar esta otra parte. Como que siento que eso es esta versión del podcast, porque es un tema... Y luego alguien opina algo, se te ocurre algo que quieres aportar y realmente somos los 4 tratando de enseñar un tema en conjunto. Entonces sí cambió un poquito ahí la dinámica. Digo, sigue siendo conversación. ¿Piensan que debería haber alguien que opine muy diferente? Porque es algo que de repente me dice la gente. Pero yo pienso, ¿realmente creemos esto teológicamente? No tendríamos... Si alguien cree muy diferente, no tendríamos que estar constantemente diciéndole que no a alguien. Pues alguna vez sí lo consideramos, ¿no? Pero dijimos, sería muy humillante. Sí, es como una idea que estamos pensando para más adelante, tal vez. Está así como una idea general de tal vez hacer algo donde no estemos de acuerdo los 4 en enseñar el mismo tema y creemos lo mismo, nomás desde diferentes perspectivas para completar mejor el pensamiento. Pero tal vez delante sí hagamos como algo donde haya opiniones así que estén contrapunteadas. Sí, bueno, con este tema que estamos en los últimos episodios, que es el Evangelio de la Carne, sí consideramos agregar a alguien que no supiera nada para ir como enseñándole a esa persona. Pero luego también pensamos, bueno, quién sabe si esa persona se sienta cómoda en un futuro, viendo o sabiendo que está en todos esos registros grabados en video y en audio. Como nosotros. Ajá. De lo que opinaba antes. No, y ser el personaje que no sabe es un poquito incómodo, ¿no? O sea... ¿Qué pasó ahí? Si quieres usar el de David, ahí lo arreglo. Aparte, el propósito del podcast es más de edificación de la iglesia. O sea, no es tanto de hacer controversia con alguien o sea... el iPad. Hemos... ¿Sí? Sí, dale. No, dale. Bueno, ahí está. Me hace que traiga un falso ahí, el cable. Bueno, ahí está. ¿Qué está diciendo? Sí, no es para crear controversia. O sea, no se trata de pelearnos con alguien o de... A lo más sí nos interesa que nos lleguen preguntas acerca de lo que estamos hablando o si tienen con alguna confusión o algo así. Pero no es el objetivo pelearnos con alguien delante de la cámara. Porque creemos que lo que encontramos, lo que escuchamos de parte de Marcial, fue algo bueno, algo que Dios quería para nosotros, algo que Dios quería para la iglesia, para edificar la iglesia, no para demostrar un punto, porque yo creo que ninguno de nosotros es lo que trata de hacer. No tratamos de imponer lo que pensamos o algo así. Es más bien que creemos que recibimos algo de parte de Dios, algo bien bonito que transformó nuestro corazón y que creemos que es para bendición de la iglesia. Entonces, yo creo que por eso más bien no hemos... Sí, porque esta realmente es una extensión de un discipulado. O sea, el material que estamos desarrollando en esta serie del Evangelio de la Carne es otra parte de un material
que se está desarrollando en grupos chiquitos de discipulado. Nosotros estuvimos yendo como 2 años y medio más o menos a este discipulado y en algunos grupos está sucediendo. Ahorita todavía están algunos grupos abiertos con esto. Entonces el podcast con este contenido en particular tiene el propósito de eso, de extender la enseñanza o multiplicar la misma enseñanza que se está recibiendo en grupos más chiquitos para buscar todos los ángulos posibles de enseñar, no la postura de capilla, o sea, no lo vemos como eso, sino lo que entendemos que el Evangelio de Cristo es lo que nos enseña claramente. Y ahora que lo podemos ver con más claridad, queremos comunicarlo a la iglesia. Entonces, ese es el propósito, compartir lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido, lo que estamos enseñando en otros contextos y hacerlo disponible para la iglesia. Nada más como otra parte de compartir las mismas verdades. Y bueno, no sé si se acuerdan, pero realmente hubo un tiempo donde no grabamos nada, o sea, donde no hubo podcast y no había plan de seguir con el podcast, pero había como que se hizo una comunidad de, pues no sé, es extraño porque cuando nosotros grabamos nomás somos nosotros 4 y tal vez uno que otro que nos ha ayudado en producción, pero saber que nuestras conversaciones otras personas las escuchan, pues a veces se nos olvida, pero realmente sí se ha ido formando una comunidad y luego hubo gente que nos estuvo diciendo por mucho tiempo, oigan, ¿cuándo van a seguir grabando? ¿Cuándo van a seguir grabando? Después de cuando estaban Rafa y David, o ya después de Después contextos. de contextos. Ah. De hecho, internacionalmente nos estaban buscando. Bueno, no sé si vieron, creo Una que persona en Colorado Springs. ya lo dije, pero esa. Bueno, no sé si lo dije en un episodio, pero ya salen en inglés. Sí. Ya están traducidos por inteligencia artificial, ¿no? Sí, son nuestras voces. Bueno, no es nuestras voces, pero otras voces en inglés. Inténtenlo, pongan en configuración y en inglés y están los episodios en inglés. Suena vergüenza. horrible. Suena como suenan las traducciones al español, los doblajes. Suena exactamente igual, pero en inglés, la Pues neta. es que hay chistes que no aplican, suena ¿no? horrible. Así como película de Discovery, así. Oh, no. Yo pensé Pero en que... inglés. Sí, pero imagínate con voz así doblada de algo que estás viendo a las 11 de la noche, así de que... ¿Por qué suena así de mal yo la hecho? verdad pienso que no deberían de oír eso. Pero ahí está, o sea, pasó porque ni siquiera fue algo que hicimos nosotros como que YouTube, ¿verdad? Pues No, ¿fue Spotify o fue YouTube? Spotify. En YouTube. Ah, En YouTube. Entonces, pues no sé, está raro, yo no quiero ni oír. sí, no es como que nos hubieran pedido permiso ni nada, pero está traducido literalmente, entonces los chistes traducidos literalmente son bien graciosos, pero no tienen sentido. Ajá. Bueno, no son graciosos en inglés. Supongo que no son graciosos entonces, No, nada ni en más. español. Buen punto. Oigan, y como sabemos que se ha hecho una comunidad y que saben muchas cosas acerca de nosotros que se nos olvida que hemos dicho. Por ejemplo, lo de los tenis que siempre menciona David. Ya van como 5 episodios que mencionas lo de los tenis. Estoy obsesionado con ese comentario, me encanta. Sabemos que saben de algunas cosas del podcast y sabemos que hay uno que otro que es medio nerd o fan pues sí, de lo que hemos estado haciendo. Y como dijimos que queríamos hacer este episodio un poquito diferente, digo, al final va a haber una sección de preguntas y quisiéramos responder algunas de las dudas que se han generado con los temas que hemos platicado. Pero antes de eso, yo tengo algunas preguntas de trivia para ustedes. Y para motivarlos, quiero mostrarles la playera que se ganarían. No la tenemos física. Solo está digital, se los mando en PDF. No se crean. Así No, sí empiezan les todas las prometo. estafas. No la tenemos ahorita, pero en 2 meses te la Nos vamos... depositan una... No. Si siembras... Y por eso está ese micrófono ahí, porque esperamos que haya alguna participación. Pero antes de eso quisiera saber quiénes creen que han escuchado todos los episodios que van hasta ahorita. O sea, 94. La mamá de Obviamente, Dani, mi Malenita. mamá, mi esposa. Sí, básicamente. Bueno, y de los que están, que sí han escuchado todos, ¿quién sabe? Bueno, esa es una pregunta. A ver, vamos a ir viendo a ver qué tanto saben del podcast.
¿cuál fue el primer libro que se estudió? O sea, cuando recién empezamos, ni siquiera ellos se acuerdan que fueron los que... ¿Tú sí te acuerdas, Pau? Pásale, por favor, al micrófono. ¿Sí está prendido? Sí, bueno, vamos a ver si está prendido. Es solo una playera por participante. Pues, ¿Qué tal que responde 3? Sí, una playera por participante. No puede usar 3 al mismo tiempo. Pero A ver puede si está tener prendido. 3. Mira, el switch está más abajo, ahí. Y luego búscale alrededor. Una muesquita. Ajá. Es el más difícil de prender ese switch. Steffi sabe. No tiene ni cable. Bueno, buenas tardes a todos. El primero fue Génesis. No. ¿No? Oh El my primero God. que se estudió en el podcast. O sea, no en la serie de la carne. Sí, no, en todo el o sea, podcast. Desde el primer episodio, creo que no fue el 1, porque el 1 fue nada más introducción Sí, en la pandemia. en la pandemia. O algún libro que se acuerden, porque fueron libros de la Biblia los que se fueron. Es que no fue un estudio, fue una conversación. Siempre decíamos, para excusarnos, una plática alrededor de un capítulo, un pasaje de la Biblia. Sí, a veces muy alrededor. O alguien que se acuerde de alguno de los libros que se estudiaron. ¿No era Romanos? Pásale, no, tampoco, Romanos. A ver, Rebeca, pásale, pero... Casi te ganas la No. playera. Gracias, Pau. Un aplauso, Pau. Ahí viene Juan. ¿Fue Job? No, No. tampoco. Bueno. No. Pero cuando estaban nada más Rafa y David. Y a Raúl. Bueno, Ah, ahí les digo qué onda con eso. A ver si Rebeca se acuerda de alguno. Efesios. Efesios sí se estudió. Efesios sí. Una playera, por favor. Pasa con nuestro asistente Jaime, que está ahí atrás, y va a tomar tus datos para regalarte una playera. Sí se estudió Romanos, pero no fue parte del podcast necesariamente. Hubo unas series de transmisiones en vivo, eran diferentes, que se hacían los miércoles, ¿no? Sí, el de pregunta. Uno fue el de pregúntale al pastor o algo así. Ujú. Y luego hicimos otro con Raúl, ¿verdad? Sí, que eran estudios, esos sí eran estudios bíblicos, y fue de Romanos. No me acuerdo qué otro hubo. Santiago. hicimos varios. Ajá. Sí. Muchos. Sí, pero esto sí fue algo diferente. O sea, las grabaciones del podcast que parecen como 001, 002, 003 y así, fueron... Efesios fue de los últimos. Pero entonces nadie se acuerda de ningún otro. Ahí les va. Yo sabía que... Yo pensé que alguien sí se iba a saber así super nerd, pero fue Filemón el primero. El primero fue Filemón y luego Judas, Gálatas, Efesios. Y bueno, a ver, ahí va otra pregunta. ¿Cómo se llamó la serie anterior a esta? A ver, pásale. Víctor. Producción. Contextos. Contextos. Pásale, por favor, con nuestro... No te creas si nos acordamos. La de contexto salió... Pues fue idea de Jaime, realmente, ¿no? Sí. ¿Cómo salió esa idea? Ya habíamos dejado de grabar, ¿no? O sea, ya tenía un rato que no grabábamos el podcast y esa fue la idea, ¿no? Sí, fue un... Pues así como las temporadas que hacemos en casi todas las actividades de la iglesia. Y luego ya para retomarlo, yo había visto algunos videos de un brother de Los Ángeles que hacía algo parecido. Pero pues le dimos un formato un poquito más estructurado de ciertas ideas que tenemos la comunidad cristiana, por lo general, los que ya tenemos algunos años en el cristianismo y tenemos ideas muy arraigadas que no necesariamente están... Yo les quiero platicar algo que tal vez no mucha gente sabe. Jaime nos ayudó a darle estructura a los podcasts. Entonces él es responsable porque hay un material, pero el material es así como que pues ahí está nada más. Jaime nos ayuda a que, ok, de aquí a aquí vamos a hablar de esto. La estructura de contextos, realmente Jaime desarrolló el plan para nosotros. O sea, eso fue algo muy padre. No lo hizo para salir él no estaba invitado todavía. Ah, sí, cierto. Ni se estaba invitando. Él fue una propuesta. Dice, yo les ayudo a desarrollar el material para que ustedes lo hagan. Y luego decimos, pues estaría padre, pero ¿cómo le hacemos? Entonces nos trajo una propuesta y fue así de que esto está bien padre.
Y ahí fue cuando Jaime se sumó. Y ahorita dependemos de la estructura que Jaime nos ayuda para cada episodio. Vamos a ver de tal a tal, página tal a tal, vamos a hablar de estos temas con estos versículos. O sea, es un montón de trabajo que la verdad sí se lo quiero reconocer aquí de manera pública porque nos ayuda a girar alrededor de eso. ¿Ustedes creen que estamos muy en armonía y que fluye todo según... así muy natural, pero realmente todos estamos viendo la guía? Antes de grabar, no saben. Sí. Los pleitos y los... Bueno, lo que sí nos pasa muy seguido es que antes de grabar empezamos a platicar de qué queremos grabar. Y se nos va ahí y les decimos... y bien seguido les digo... No, espérense, porque si no, no vamos a tener que grabar. Y empieza la plática muy padre. Y decimos, ay, con ganas de haber grabado esto desde antes, pero bueno. Es que también, perdón, pero salió eso porque nosotros ya no íbamos a grabar podcast. O sea, ya no íbamos a hacer el podcast. Ya no querían quedar en ridículo. Pues realmente ya no tenía sentido y ya se estaba volviendo un poquito ridículo. Así que, es que ¿para qué? Pues siempre vamos a decir las mismas cosas porque somos las mismas dos personas y creemos pues más o menos lo mismo. ¿Qué vamos a decir ahora en Efesios que no hayamos dicho en Gálatas? ¿Qué vamos a decir en Corintios que no hayamos dicho en Efesios? O sea, se va a volver repetitivo. Y ya el objetivo inicial de crear unidad en la iglesia y que la gente se sintiera como alcanzada y que podían platicar o que estábamos en una plática, ya se había cumplido. Creo que ni tú ni yo pensábamos en el siguiente objetivo del podcast. Sí. Fue Jaime el que pensó en el siguiente objetivo del podcast. Oigan, y antes de hacerles la siguiente pregunta de trivia, esta no es pregunta de trivia, pero ¿saben quién grabó el intro de estos últimos episodios del Evangelio de la Carne? ¿Quién es la voz? ¿Quién es? ¿Dónde? Ahí está Steffi. Steffi grabó ese audio. Otra playera. Pero no hay playera. La pregunta playera para Steffi. La pregunta que sí está más difícil es que esa supuse que muchos se le iban a saber. La pregunta que está más difícil, a ver quién se anima a decir ese intro. ¿Quién se lo sabe de tantas veces escucharlo? Haga un intento. Sí. Se me hace que ni Steffi se lo sabe. No, ni Steffi se lo sabe. Pero haga un intento a alguien. Yo sé que Kissy, no se crean. ¿Alguien sabe más o menos qué dice? Sé que hay alguien, una persona así me dijo, oye, yo siempre le adelanto. Tal vez todos le adelantan a esa parte. Sí. Pues sí. Bueno, entonces nadie se quiere animar a una playera muy bonita. ¿Quieres intentarlo, Pau? A ver. Si no se queda la playera, Mira, Pau sí se lo va a hacer. Aquí lo traigo escrito, Algo así, pero eso. Hola, bienvenidos al podcast de Capilla Calvario. Esperamos sea... Ay, no me acuerdo qué sigue, No, pero... pues... faltó lo importante. De bendición. Algo así. Para ustedes. Ahí les va, aquí lo tengo escrito. Dale una pista. Ah, bueno. No, sí, te lo sabes. Ahí va una pista. Un espacio para profundizar. Un espacio para profundizar en nuestra fe en Jesús. Ajá. En esta serie... En esta serie presentaremos... Una serie de... Ni siquiera nadie de nosotros lo sabemos, no crean. Yo lo traigo escrito. Ahí les va. En esta serie, el Evangelio de la Carne, confrontamos un concepto engañoso que puede apartarnos de una vida abundante en el Espíritu por medio de la fe. Ponte cómodo. ¿Saben qué más dice? ¿No? Agarra unas papitas, échale salsa valentina y acompáñanos en esta conversación del día de hoy. Eso es. Eso grabó Steffi. No. Es que la verdad es que casi ninguno de nosotros escucha otra vez lo que decimos. Sí, es que lo escuchamos la primera vez y fue así que quedó bien padre y ya lo dejamos ahí. Ya ves que no nos acordamos ni siquiera que grabamos la vez anterior. Entonces es así como... Es que, bueno, yo un sí. poquito más porque como hago el... Y porque vamos el desfasados. guión. Entonces me dice, Ajá. oye, es que lo que dijeron, eso lo dijimos hace 3 semanas realmente. Sí. Entonces también Un poquito estamos un más. poquito desfasados. Pero bueno, hoy sí queremos hablar como... No vamos a grabar algo nuevo en un sentido, pero sí queremos traer uno de los temas y desmenuzarlo un poquito para después dar lugar a preguntas. Sí, y es que concluimos que si continuábamos con lo que venimos viendo, no iba a tener mucho sentido. O sea, si
si grabábamos lo que realmente toca para el episodio 100, les iba a faltar desde el 96 hasta el 100. Ahorita van en el 93. Sí. No. Sí, no lo han visto. Y eso es asumiendo que vayan al corriente. Entonces Bueno, no sí. tenía mucho sentido hablar hoy de lo que tocaría. Y realmente estos episodios que no han salido son es el punto así importante. O sea, cuando estamos hablando ya de la solución del problema que venimos hablando. Pero sabemos que hay personas que están todavía, quienes están escuchando realmente al corriente, pues que todavía están como atorados en algunos de los temas y queremos, bueno, sacar esos temas todavía otra vez. Y más adelante, si tienen alguna duda, pues lo pueden preguntar. Pero en general, todo la estructura de lo que hemos estado haciendo es iniciar con cuál es el problema de la humanidad para después presentar una solución. Y realmente así, ya después de haber visto varios episodios sin tener que irnos desde desmenuzarlo y todo, ¿cuál dirían que es el problema específico? Así, muy claro. Sí, para ustedes. Pues como que el tema medular de esta parte que acabamos de concluir, que es el estudiando el problema o revisando el problema, pues es el tema del bien y el mal, que yo creo que, bueno, cuando yo lo escuché, cuando lo tomamos en el discipulado, yo cada vez llegaba a la casa y así con un chorro de preguntas, pues había más preguntas que respuestas. O sea, veíamos el tema y luego era así como, o sea, no existe el bien y mal. ¿O de qué se trata? O sea, ya no importa si hago lo bueno, lo que está bien, o no sé si a ustedes les pasó, pero a mí al principio, la primera vez que lo escuché, que no se trataba de bien y mal, sino de otra cosa, pues no, mi cabeza no me daba para entender eso, y creo que ahí se empieza a desarrollar todo. Incluso hay gente que se le prende un foco de alerta cuando escucha este tema porque piensan que lo que queremos proponer es algo inmoral. O sea, si no hay bueno y no hay malo, pues todo lo que haces es bueno, supongo, porque ahora estás en Cristo, pero realmente pues hace falta escuchar todo dentro de su contexto para entender qué es lo que queremos decir. La vida cristiana no se trata de hacer lo bueno o lo malo. No, y también creo que a algunos les resulta un poco extraño porque es uno de los puntos que se utiliza para defender la fe. O sea, uno de los puntos de la apologética, o más bien de maneras de defender nuestra fe, es decir, ¿a poco cada quien define lo que está bien y lo que está mal? Sí, el argumento moral. Ajá, el argumento moral, así se llama. Y la manera en la que se aborda este tema es como cuestionar a alguien y decirle, entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, asesinar está bien o está mal? No, pues está mal. Ah, entonces sí hay algo que tú sabes que está bien y que está mal. Entonces significa que hay algo más allá de ti que define esos parámetros de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero al momento de nosotros, a veces así suena, proponer que no hay bien y mal, parece que es lo que estamos diciendo, parece que está derrumbando ese argumento. Y es que no sé si les ha tocado hablar con alguien que es una persona moralmente buena o calificada, y es muy difícil o al menos lo era para mí, argumentarle algo, porque pues es una persona que se porta bien, es educada, hace las cosas bien, ayuda, en su casa es intachable, etcétera, etcétera. Entonces, si tratas de evangelizarlo partiendo del bien y del mal, hay personas que es imposible decirles, no, mira, es que deberías de ser tal o cual cosa, porque las hacen. Y aún así, según lo que dice la Escritura, es que están lejos de Dios. Entonces, para muchos nos resultaba muy difícil evangelizar a una persona con esas características. De hecho, lo he dicho yo en los podcasts que hay muchos cristianos que decimos, ese nomás lo único que le falta es ser cristiano. Porque bueno, ya es. Pero no es lo que enseña la Biblia. La Biblia no nos enseña a ser buenas personas. Es otra cosa. Yo creo que otro de los conceptos que está como no nuevo, pero que le da otro enfoque, es el concepto de en sí el engaño de la serpiente. Y con que fueron tentados Adán y Eva, porque siempre hemos escuchado esa historia y suponemos que, bueno, pues
desobedecieron y entonces entró el pecado al mundo, pero no le damos mucha forma a eso. Y ahora que hemos profundizado en eso, creo que también ha salido pues muchas conversaciones con personas de, oye, pues, bueno, gente que nos dice tanto como no estoy tan seguro de que eso sea lo que está enseñando la Biblia tal cual, como no lo haya entendido de esa manera. Y es que uno de los riesgos que sí asumimos al grabar esta serie es que el hecho de que sea algo semanal, tan progresivo, tan a largo plazo, sí se presta, sobre todo al estar expuesto de una manera pública, a que sea mal interpretado o sacado de contexto. O sea, asumimos el costo de eso. Porque otra vez, como esto viene de un material que está pensado originalmente para que sea un discipulado en un grupo chiquito, con preguntas, donde se puede desmenuzar, donde puedes ir muy, muy profundo, al ponerlo en el formato de podcast, tiene que quedar más simplificado. No se presta a la interacción directa y como es a largo plazo y todavía vamos, pues, o sea, vamos a la mitad, por así decirlo, entonces hay muchas cosas que todavía no empezamos a cerrar. Y hay pensamientos que todavía no están completos porque no hemos llegado a la otra parte. Y por eso mismo la gente dice, entonces, ¿qué están diciendo? ¿O para dónde va? Porque nosotros al ir en este estudio también nos surgían las mismas preguntas. Entonces, lo hemos dicho como de manera insistente, más o menos de broma, pero realmente lo decimos en serio, que tienen que seguir escuchando. Porque la idea es que luego podamos cerrar ese pensamiento. ¿Por qué estamos diciendo tal o cual cosa? ¿Cuál es la solución de Dios? Y si esta no es la verdad, este sistema de bien y mal no es lo que Dios estaba planeando originalmente. No era el deseo de Dios, no era lo que existía en el jardín del Edén, lo que vemos en la persona de Cristo. Entonces, ¿qué sí es? Pero es que todavía no llegamos a eso. Entonces, quedan como muchas preguntas abiertas y asumimos que no va a estar claro. Y pues tenemos que irnos por partes. Entonces, hablar de este tema realmente lo primero que queremos presentar es el sistema en el que vive el mundo y en que los cristianos hemos vivido y en el que realmente no era el plan ni es el deseo de Dios, en particular para los creyentes que ahora estamos en una nueva vida en Cristo. Dejar ese concepto claro, pero como no llegamos a la conclusión, pues sí se siente un poquito raro dejarlo así. Pero creo que también ayuda porque o sea, como cristianos nos tenemos que tomar muy en serio este problema, porque al no considerarlo y al no tener que como marinar nuestro cerebro en esta idea, nos permitimos no pensar realmente en lo pesado que es salirse de este esquema, porque damos la solución inmediatamente y la solución no les va a sorprender a nadie. O sea, no les vamos a decir nada que les sorprenda, no va a ser... No es nada nuevo. Ajá, les vamos a decir... Sí. Exacto, la perspectiva es nueva, pero si todo lo viéramos en un periodo de 50 minutos, no tendría ese peso que realmente tiene el problema de que los cristianos andemos por la vida predicando el evangelio del bien y del mal. Y el evangelio de la serpiente, o sea, ¿qué mensaje de lo que decimos los cristianos modernos es diferente de lo que le dijo la serpiente a Eva en el jardín del Edén? Necesitamos que nuestro cerebro, que nuestra vida sea marinada en este proceso. Yo he encontrado algo muy positivo en ir tan lento, porque todos tenemos que pensar con esa tensión de, bueno, si lo que le he estado diciendo a mi familia que deberíamos todos hacer no es el objetivo de Dios para nuestras vidas, ¿qué es? Sí, pero eso no, como dices, no se puede procesar de una manera tan rápida hasta que lo ves todos los días, hasta que ves cómo respondes a un problema, a una tensión, cómo le dices una cosa a tus hijos, cómo aconsejas a las personas, cómo reaccionas en la calle o en el trabajo. O sea, sí toma tiempo que podamos ver de una manera bien clara qué tan sumergidos estamos en el esquema de nosotros decidir lo que está bien o lo que está mal. Aún utilizando un fundamento bíblico o un argumento cristiano, no es tan evidente a simple vista qué tanto necesitamos una nueva manera de vivir. Entonces, ir despacio, así de lento cocimiento, dejar que se revele, dejar que salgan cosas, que salgan preguntas, tener ese conflicto que de verdad te puede dar dolor de cabeza, decir, entonces, ¿cómo? O sea, si hay bien, sí, o mal, o no es, o cómo es.
darnos cuenta cuántas mentiras hemos creído aún los cristianos, cuántas cosas repetimos nada más porque las hemos escuchado toda la vida sin entender verdaderamente las implicaciones tan profundas que tiene la vida espiritual de una persona, y a veces qué tan contradictorio es con lo que la misma Biblia enseña. Eso sí toma bastante tiempo. Y también lo hemos dicho en varios episodios, pero la razón por la que decidimos hacer esta serie, bueno, también sí fue una inquietud, una idea de Jaime, que dijo, oigan, deberíamos de grabarlo, hay que encontrar vías para hacerlo, pero realmente fue algo que a todos nos gustó la idea porque sabíamos que es algo que queríamos comunicar. O sea, vimos un impacto en nuestra vida y dijimos, esto queremos comunicarlo o que más personas lo sepan. Digo, eso es lo que es el evangelio, ¿no? O sea, compartir las buenas nuevas. Y no, sé que lo decimos varias veces de que es algo nuevo, pero no es nada nuevo, pero sí es. Y yo sé que eso causa un poco de conflicto. Tanto que alguien llegó y me preguntó algo así como, oye, no sé si está bien o no lo que... O sea, como que me da un poco de miedo. Sí, hay gente que a mí, creo que a todos ya nos ha pasado que alguien nos confronte, o sea, en tema de, oye, eso está mal. Ajá, y tenemos que spoilearle todo así de que no, o sea, sí, ya darles el panorama completo. Y realmente, digo, en nuestro caso, somos 4 hombres adultos cristianos de hace mucho tiempo que entendimos el evangelio correcto, o sea, de una manera correcta. No es que estuviera incorrecto, no es que conocíamos a otro Cristo, no es que conocíamos otra Biblia, las enseñanzas bíblicas siempre han sido las mismas, pero al profundizar y desmenuzar, nos dimos cuenta que había huecos que no habíamos unido, o enseñanzas o doctrinas que no teníamos muy definidas, que nada más las decíamos como, bueno, el hombre vive en pecado, sin Cristo vive en pecado. Y ya, así como que hasta por encimita, pero nunca habíamos profundizado en qué significa eso. Entonces, lo que vino a hacer este discipulado fue que nos ayudó a profundizar y a conectar esos huecos que estaban ahí. Y entonces, no es que sea algo nuevo, pero como que ya cuando lo ves desde lejos dices, ok, ya todo tiene sentido y sí se ve como algo nuevo. Bueno. El podcast no es el único formato en lo que está permeando esto a la iglesia. O sea, el podcast es una forma que se le está enseñando a la iglesia la palabra, pero la misma idea o todo lo que vino a trastocar este discipulado en nuestras vidas se está viendo desde el púlpito los domingos, se está viendo en el grupo de hombres, en los jóvenes, en todos lados. O sea, el podcast es un frente, por así decirlo, de todo esto que hemos aprendido y que queremos que la iglesia conozca. Así es. Gracias. Ya nadie dijo nada. No, sí, soy yo muy concluyente. Sí. Yo la verdad me quedé pensando porque, o sea, Marcial, la persona que nos discipuló, tenía una idea muy específica de cuál era la mejor aplicación de la metodología. Y siempre me pregunto, casi siempre que los vamos a grabar, me pregunto qué pensaría Marcial del podcast. Muy probablemente no nos dejaría estar aquí, ¿verdad? Se burlaría de nosotros probablemente de que no, eso no funciona. Porque pues así también, no. O sea, a lo mejor no escuchaba muchos podcasts y no se imaginaba el impacto que puede tener. Dijimos desde el principio que es necesario una interacción. Sí. Uh-huh. Y es todo lo contrario. Es un podcast, no hay interacción, digo, entre nosotros, pero con la gente que nos está escuchando no la hay. Y luego está desfasado y realmente un discipulado requiere interacción. Entonces no podríamos decir que es como tal un discipulado o que estamos discipulando, pero es contenido que queremos que quede ahí y pues esperemos que para varios años para que poderlo utilizar. A mí sí me ha sorprendido la verdad que no tanta gente como yo habría pensado se me ha acercado a preguntarme. Me gustaría pensar que es porque confían que eventualmente vamos a llegar a algo que no es una herejía, pero sí me da curiosidad. Porque hay algunos episodios que se quedan bien horribles, o sea, que se quedan de, pues, ¿somos cristianos entonces o en qué creemos? ¿Dónde está Cristo en todo esto? Ajá. No sé, me sorprende. Sí ha habido gente que se ha acercado y que ha hecho preguntas, pero no tanto como yo habría pensado. También es porque no es como que tengamos 1 millón de oyentes, o sea, poca gente lo escucha, pero a veces pienso, dentro de esos que lo escuchan, o
¿Están confiando en que eventualmente vamos a llegar a algo? ¿O no hay nada tan chocante y a lo mejor a nosotros nos pareció muy chocante, pero tal vez no es tan chocante? Que estaría padre que ahorita nos dijeran sus impresiones. Sí. Gracias. Gracias. ¿Por qué concluyes todo, Jaime? Abre la conversación. No sé. Pasa Sé bola, lo man. difícil que es cada miércoles pasar por esto. Para acabar. ¿Quieren profundizar en el tema de bien y mal? O sea, porque estamos hablando de cómo esto impacta la vida de los cristianos, pero hay algunos detalles que no sé si ustedes han considerado, como por ejemplo, hablando de bien y mal. Dice la palabra en Génesis que una vez que tomaron del fruto Adán y Eva, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y eso les pareció malo y se vistieron. Y a mí se me hace tan bizarro eso y se me hace tan ridículo eso como muchas otras cosas y muchas otras decisiones pseudomorales que tomamos en nuestras vidas cotidianas. Pero de ellos en particular se me hacen raros porque habían estado desnudos enfrente de Dios. ¿De dónde sacaron que era malo andar desnudos? El Señor no quiere que digas lo que vas a... No, no es cierto. Nosotros no somos tan místicos, ¿eh? Ahí el diablo está en la consola. Nunca haya fallado ese micrófono, ¿eh? Jamás. Se me hace que en producción... Es Kissy. Es que sí. Hazle así como lo tiene el pastor, te va a ayudar un poquito. Sí lo estaba haciendo y tampoco funcionó. Okay. Bueno, Olvídalo. lo que le decía decir es que ese es un buen ejemplo de una concepción que tenemos acerca del evangelio. Que el problema de Edén fue la desobediencia. Yo crecí, bueno, desde que me convertí, siempre escuché que ese fue el problema, que desobedecieron a Dios. Esa relación se rompió por la desobediencia, pero lo que enseña la palabra es otra cosa, no fue la desobediencia. Sí, no, y aparte, si así fuera, la solución sería la obediencia. Así es. Y usamos mucho el término bien y mal, tal vez no quedó tan claro o no sé, tal vez es algo que ya agarramos nosotros de decir el bien y mal cuando hablamos de un tema más general que tiene que ver, sí, con determinar bien y mal, pero con, por ejemplo, el proponer una ley personal como una meta que alcanzar. Digo, eso tiene que ver también con bien y mal. ¿A qué me refiero con eso? Yo me acuerdo yo tomé el discipulado una vez completa, pero una vez fue como que íbamos a arrancar y luego nunca arrancó. Y me quedé, esa primera vez, nada más hablamos de cómo a veces los cristianos utilizamos la misma Biblia para hacer nuestra propia ley y vivir bajo esa ley. Y hasta ahí nos quedamos. Y era el mismo tema de bien y mal. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque aplica tanto a no creyentes, porque entendemos que quien es un no creyente vive bajo el pecado y vive bajo este sistema. Pero el problema es que como cristianos a veces vivimos bajo este sistema aún habiendo salido y habiendo sido liberados del poder del pecado. Vivimos bajo este sistema. Y yo lo veía en mi vida, así como nos lo presentaron. Aún los cristianos utilizan la Biblia, agarran la Biblia y dicen, ok, ya tengo una ley, la voy a agarrar y quiero vivir bajo esta ley. Y a veces es porque me agrada, a veces no me agrada, pero ya tengo un estándar. Y no busco a Dios, nada más necesito unos estándares que seguir. Y lo aún peor, quiero que todos los demás cristianos o las demás personas vivan bajo ese estándar. Y hasta ahí yo entendí, y yo he entendido que esa es mi manera de entender el bien y mal, los estándares. Digo, vimos que se desprendían de diferentes maneras, pero para mí es muy claro ver cómo como cristianos, aún siendo cristianos, utilizamos la Biblia para aplicarlo a bien y mal, en qué está bien y qué está mal para establecer un estándar. Y es que yo creo que una de las cosas que para mí sí fue como muy impactante ver o entender de manera más completa es que Dios realmente nunca planeó para los seres humanos que pudieran tener esa distinción de bien y mal. Como que es muy obvio una vez que lo dices, pero en la práctica no es tan evidente.
Porque es lo que hacemos, o sea, cambias, esto está malo y esto está bien antes de Cristo, y ahora que estás en Cristo, como dice Dani, ahora esto es lo que está bien y es lo que está mal desde la perspectiva de Dios. Pero eso sigue siendo algo que Dios nunca pensó para los seres humanos. Y fue explícito, no coman de eso. No es para ustedes administrar el bien y mal. Y yo he procurado utilizar esa palabra porque así lo entendí mejor y me ayuda a comunicar el pensamiento de administrar. No es que no existan bien y mal. Sí. Es quien administra lo que está bien y lo que está mal. Y entonces una vez que pude ver eso, empezó a ser muy evidente en las mismas escrituras cómo una y otra vez ese es el problema. Ahora que estamos estudiando el Evangelio de Juan, los fariseos hacían las cosas buenas que venían del corazón de Dios, que Dios había ordenado, pero la obedecían, esa ley o esos mandamientos, de una manera donde Dios no existe y de hecho era innecesario. O sea, escuchar a Dios, conocer a Dios, caminar con Dios, la fe en Dios es irrelevante para hacer lo bueno siempre y cuando tengas el mandamiento y lo sigas. Y lo estructuraban de una forma donde ellos podían estar por encima de los demás y usar esa falsa autoridad que nadie les había dado para abusar de las demás personas y sentirse superior de ellos, que es uno de las muchas consecuencias negativas de lo que pasa bajo el esquema del bien y del mal. Y otra manera más bien creo que una manera más casual o más común que hemos escuchado esto de bien y mal es el tema de las obras. O sea, como cristianos creo que tenemos toda la vida escuchando que no son las obras las que te salvan, sino la fe. Y lo entendemos y decimos, pues no son las obras. Y cuando pensamos en obras, pensamos, pues ¿qué? Ayudar a cruzar a alguien en la calle, hacer una buena acción, o ser buena persona, orar. Pensamos en esas cosas y decimos, bueno, eso no es lo que te salva, sino la fe. Pues lo que estamos tratando de comunicar es profundizar en qué nos referimos con esas obras. O sea, cuando decimos obras es porque creemos que cumpliendo ciertas características, ciertas obras, entonces sí podría ser aceptado ante Dios. Y otra manera de verlo es, según lo que yo creo que está bien, si las cumplo, entonces soy aceptado ante Dios. Y ni las obras, ni el bien y mal, que realmente es lo mismo, nada es suficiente para agradar a Dios. O sea, aunque yo diga, voy a cumplir todo lo que yo considere que está bien, no es suficiente porque no es el medio por el cual Dios quiere relacionarse con nosotros. Y la Biblia afirma que no podemos cumplir ni nuestro propio estándar. Que se me hace que es algo... hemos extendido tanto esto porque realmente nos parece un tema súper importante. No es un problemita pequeño de que, ay, bueno, pero pues todos nos estamos portando bien, no pasa nada, pues ahí más o menos todos se ven iguales. No, o sea, no es un problema pequeño. Cuando nosotros determinamos individual o colectivamente lo que es bueno o lo que es malo, estamos haciendo lo que la serpiente quería que hiciéramos. Ese nunca fue el objetivo. Esto no es un problema pequeñito que nada más tenemos que afinar un poquito. Es un problema gigantesco porque vivimos vidas que creemos que son morales ignorando la voluntad de Dios para nosotros. Ese no es el punto del cristianismo. Esto no es un problema chiquitito que a lo mejor aquí lo podemos ir. Es un problema gigantesco que como iglesia tenemos que reconsiderar. Es redirigirnos hacia la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y la voluntad de Dios para nuestras vidas es clara desde el Edén. Y no es que nosotros determinemos lo que es bueno o lo que es malo, ni para nosotros, ni para nadie más. Y hay pues como una incongruencia entre cuando escuchamos a Jesús hablar de una vida abundante, de una vida plena, de que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Como que no coincide con la vida que llevamos muchos cristianos, porque cargamos todavía con culpas, vamos profesando la fe cristiana, pero una vida muy pesada, una vida muy gris, no se siente como esa vida generalmente. Cuando tratamos de vivir en ese esquema de estándares, que son estándares buenos, son estándares morales, estándares de la iglesia, donde no dañamos a nadie. Sin embargo, aún así se siente bien pesada la vida, se siente difícil de llevar y de alguna manera no alzamos la voz o no decimos abiertamente, oigan, esto no se siente como una vida abundante.
no se siente como lo que dijo Cristo que iba a hacer. Entonces tratamos de conciliar nuestra realidad con lo que dice la Biblia. Entonces llegamos a conclusiones como, bueno, cuando me muera o más adelante, Dios, estoy en un proceso y tal vez ya que esté en la presencia de Dios, esto va a cambiar. Pero no es lo que dijo Cristo. Cristo habló de una vida abundante en el momento de conocerlo, en el momento de que entregáramos nuestro corazón a Él. Desde ese punto deberíamos empezar a disfrutar de una vida plena, de una vida abundante, de una vida ligera, de una plenitud que se va a consumar cuando estemos en su presencia, pero desde ahorita deberíamos estarla viviendo. Y es que creo que uno de los problemas es que como estamos tratando de obtener estándares y saber qué es lo que es correcto y lo que es incorrecto, venimos a Cristo o al cristianismo, a la Biblia, y seguimos buscando respuestas de eso. Entonces la vida que creemos que estamos buscando nada más es puro estudio. Déjame estudio, me lleno de más información para entonces poder seguir estableciendo pues esos estándares y seguir entendiendo qué es lo que Dios dice que está bien y que está mal, sin darnos cuenta que nada más está todo muerto. O sea, realmente nada más es estudio y estamos buscando y buscando y buscando sin realmente depender. Y es que yo creo que para entender este tema que hemos estado intentando explicar en los podcasts, en los estudios de los domingos y en otros contextos dentro de la iglesia, tener en nuestro radar esa referencia de lo que Cristo dijo. Yo creo que, o sea, mientras mantengamos eso en la vista, nos va a ayudar a contrastar y poder entender lo que estamos queriendo decir. Precisamente por eso que decía Jaime, si Cristo dijo, lleven mi yugo, porque es un yugo fácil, es ligero, es una carga fácil de llevar. Y luego nos vamos ok, esto es lo que tienes que hacer. Y luego vemos que el resultado es nosotros mismos diciendo, pues está bien difícil, pero vale la pena. Pues, o sea, como que hay una disparidad muy evidente de decir mi yugo es ligero pues bueno, pues vale la pena. O sea, como que por eso es tan importante ver qué dijo Cristo. Y luego nos podemos ir a la situación del jardín del Edén. ¿Por qué Dios dijo que no comiéramos de eso? ¿Por qué Dios dijo, esto no es para ustedes? Administrar el bien y mal es algo que yo no diseñé para los seres humanos. Y luego, ahí vamos para allá. O sea, lo que Dios planeó desde el principio, desde Génesis lo vemos en el ministerio de Cristo, lo vemos expresado en toda la era de la iglesia y la plenitud de eso en Apocalipsis y en la eternidad. Es la vida. Y luego vemos la insistencia del Señor. Todo el Evangelio de Juan, no es el único lugar, ¿verdad? Pero en Juan, yo soy la vida, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva. O sea, el camino, la verdad y la vida. Como el tema de la vida en contraste con esa otra cosa seca, árida, pesada. Como que es muy evidente que hay algo que no empata. Entonces, mucho de lo que queremos comunicar y enseñar a través de este material, de este discipulado, es cuál es el problema entre esas dos y cómo cerramos la brecha entre lo que dijo Cristo, porque si lo dijo el Señor es que es la verdad. No nos ofreció una mentira, no es una trampa, no es una estrategia de ventas para ganar seguidores. O sea, Él dijo, en mí está la vida. Entonces, ¿por qué lo que vivimos los creyentes no se parece a lo que dijo Cristo? Bueno, todo este material tiene el propósito de ayudarnos a entender por qué no y cómo sí. Sí, porque si el objetivo fuera las obras, realmente Jesús habría dicho, porque Jesús no tenía razón para mentir. O sea, Jesús habría dicho, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados y yo les daré 700 cosas que tienen que hacer para que sean salvos. Y si no las hacen, nos vemos en el infierno. O sea, realmente Jesús no tiene razón para mentir. Jesús dijo exactamente lo que nos estaba proponiendo. Y es importante redirigir el mensaje al evangelio, que es el que el Señor vino a entregarnos. O sea, todo lo que se nos ha sido dado. Qué triste vivir paralelo a la verdad, casi en la verdad, pero sin vida. Casi en la verdad, pero trabajado y cansado y lleno de cargas, cuando realmente Jesús nos prometió otra cosa diferente. Bueno, creo que espero que casi nadie diría que después de venir a Cristo nos dio una lista de cosas que hacer, si no nos iríamos al infierno. Espero que nadie crea eso, aunque a veces así actuamos. Pero lo que a veces sí creemos es
venimos a Cristo, somos salvos, pero como le debo el favor, entonces tengo que hacer todas las 700 cosas y luego me siento culpable por no hacerlas. Y luego le estoy animando a otras personas, oigan, tienen que hacer las 700 cosas porque pues es que le debemos al que nos perdonó. Entonces hay que comportarnos bien porque le debemos algo, una actitud así. Y decimos cosas como, pasó cuando nos saludó, ahí. Cosas así como, ¿cómo estás? Y pues ando alejadón de Dios. O al contrario, ¿verdad? No, al cienazo, on fire. Pero tal cosa no existe. Si entregamos nuestro corazón a Cristo, no hay manera que estemos lejos de Él. Podemos no tener comunión con Él, no buscarlo, pero el Señor está con nosotros y es una promesa que hizo. Entonces empezamos a desarrollar ideas bien lejanas a la palabra que nos ponen así como en un hall ahí, esperando a que algo suceda en nuestra vida para que se cumpla algunas de las verdades que dijo Cristo. Yo creo que son conceptos como ese que acabas de decir, de los que me refería cuando son huecos que quedan ahí, que esperemos que todos podamos ir entendiendo y eso le dé más sentido a nuestra vida cristiana. Por ejemplo, ¿de quién depende mi relación con Cristo? O bueno, con el Padre. ¿Quién hizo el esfuerzo? ¿Soy yo a través de mis acciones? Y luego, caray, pero no creo que es a través de las obras. Es a través de la fe. ¿Quién sí hizo la obra? Entonces, ese tipo de cosas que nos tenemos que ir cuestionando, porque son cosas que venimos arrastrando, que pues así se dice. Estoy lejos de Dios o ya me alejé porque no oré. Pero ¿de dónde sacamos esas ideas? Entonces venimos a la Biblia y decimos, pues la Biblia dice otra cosa, ¿por qué yo estoy creyendo estas otras cosas que no son bíblicas? Entonces lo que estamos tratando de hacer no es algo nuevo, nada más es algo nuevo a lo que normalmente estamos acostumbrados a escuchar. Pero cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta que dice a veces cosas contrarias a lo que creemos. Hemos vivido en un sistema transaccional donde yo hago y Dios hace en respuesta. Y eso no glorifica al Señor, porque toda la gloria es para Él. ¿Qué puedo hacer yo para hacerle alguna manipulación o para convencerlo de que Él haga lo que yo quiero? O sea, es un sistema muy insano, muy triste. Ese es otro extremo donde venimos a la iglesia, nos sentimos que estamos cumpliendo con todo lo que Jesús mandó y estamos esperando una retribución de eso. O sea, al contrario, no que nos sentimos lejos de Dios, al contrario, que nos sentimos cerquita de Dios. Entonces, sentimos que casi le podemos pedir cualquier cosa a Dios y que Dios tiene que hacer su parte. Claro, o sea, si yo estoy cumpliendo con lo mío, Dios va a cumplir con su parte. Pero nada más lejos de la realidad porque... Y no mucha gente resentida porque no pasa. Sí. O sea, ha habido gente, a todos nosotros nos ha escuchado oír una versión de, es que ¿dónde está la bendición de Dios? Si yo ya hice todo lo que tenía que hacer, ¿dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi bendición? ¿Dónde está mi prosperidad? Eso es una relación transaccional, no es sano. Tal vez no tan material, pero sí en dónde está la vida abundante. Yo ya estoy haciendo todo y no veo la vida abundante. Digo, con problemas en la casa, en el trabajo, de salud o cualquier cosa. Pero realmente, bueno, queríamos que este episodio fuera interactivo, que salieran las dudas o comentarios que ustedes puedan tener. Aprovechar este espacio para comentar acerca de, ya sea que tengan una duda o algún comentario y poder rebotar las ideas. Entonces queremos abrir el micrófono para que, ya sea que tengan, miren, puede ser una participación por persona, ya sea una duda, una opinión, una anécdota, pues sí, testimonio. Puede ser una anécdota divertida, no sé, lo que sea que quieran comentar es útil para que nosotros podamos comentar y tal vez sea alguna duda o algo que alguien más tenga. Entonces, pues ahí está el micrófono si alguien se anima. ¿Qué tiene que no sean solo preguntas? Por ejemplo, así como breviario cultural, sepan que el departamento de producción del podcast, que es Javi, él es de Cuauhtémoc, llegó aquí a la iglesia por el podcast. Es una historia muy padre porque él estuvo buscando durante la pandemia algo para escuchar, algo que fuera bendición para él. De alguna manera, que no sé cómo, dio con el podcast y terminó en esta iglesia. O sea, se vino a vivir a Chihuahua.
a partir de eso. Entonces es una experiencia padre. Así que quiero compartir. Sí, está bien. No, ya lo revisé. Oye, ahí sí oye. Ahí sí oye. Lo más gracioso es cómo se va a ver eso en el video. No, se oye. Se oye. Se oye. Pero bueno, si alguien quiere acercarse al micrófono. De uno por uno. Preguntas, dudas, comentarios. Adelante, ahí está el micrófono abierto. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cómo podemos integrar la libertad del pecado que afirma Romanos 6 con la gran variedad de otros versículos que exhortan a actuar continuamente, vivir en santidad y seguir creciendo en obediencia? Porque ahí dice que la carne en Romanos 6, pues sí, ya murió y está crucificada, pero vemos todos los demás versículos y es donde te exhorto a esto, muere la carne, no caigas en esta tentación. ¿Cómo nos lo pudieran explicar? Bueno, no queremos spoilear lo que estamos desarrollando ahorita, pero... Aunque en teoría ya estaría más o menos por ahí, ¿no? Bueno, sí, vamos más o menos explicando ese tema. Algo que es bien importante. Hay que distinguir qué fue lo que murió en Romanos 6. Es uno de los episodios que grabamos, los últimos. Cuando dice que hemos muerto, ¿quién se murió? ¿Qué se murió? ¿Qué significa eso? ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Qué significa ser libres del pecado? Pero realmente no hay contradicción. O sea, precisamente porque hemos sido liberados del poder del pecado, es que podemos obedecer a Dios. Entonces, aquí la premisa es el orden, yo creo, que es algo que hemos mencionado en muchos otros contextos, no solamente en el podcast, y no tenemos que esperar a que salgan otros episodios. La obra que Cristo hizo en nosotros produce obediencia. El orden correcto jamás es la obediencia para que produzca algo. Ese fue el problema con los fariseos. Ellos esperaban que al santificar lo externo produjera algo interno, pero eso no puede suceder. Pero lo que Cristo hace, la santidad que Dios nos da por medio de la obra de Cristo, la libertad, ya no estar esclavizados al pecado, es lo que me habilita a mí para hacer la voluntad de Dios. Y entonces eso también es mi motivación, es la razón y es mi facultad para hacerlo. Entonces realmente no hay contradicción. El evangelio verdadero jamás va a invitar a la pereza, al libertinaje. La gracia no tiene realmente que ver con eso, con abusar de la gracia. El mismo apóstol Pablo lo dice, por si alguien llega a tener la duda y dice, ¿y vamos a perseverar en el pecado para que sobreabunde la gracia? Por supuesto que no. O sea, no hay razón para que eso suceda. Entonces la Biblia es clara, pero hay un orden. Es de dentro hacia afuera. Es la santidad de Cristo. O sea, la santidad no es el camino a Cristo, es al revés. Cristo es el camino para la santidad. Y entonces surge de ahí mi obediencia en una comunión con Dios. Y entonces todas las exhortaciones, todas las instrucciones caen en el lugar correcto, administrado por el Espíritu Santo. ¿Cómo se ve eso? ¿Cuándo se ve eso? ¿Cómo obedezco? ¿Cómo se manifiesta mi obediencia y mi entendimiento? Conforme voy entendiendo, como dice Romanos, ¿no? Va cambiando mi manera de pensar. Y entonces cada vez menos me amoldo al mundo y cada vez mi vida se parece más a la de Cristo. Y en estos... Ay, caray. Perdón, es que cambié de micrófono. En estos episodios que vienen, es lo que queremos explicar un poco más a fondo. Que podamos tener una perspectiva correcta del pecado, qué es, cómo se manifiesta en mi vida y cuál es mi posición ante el pecado. Entonces, para poder decir, estoy bajo pecado, estoy pecando, fallé, me tropecé. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto que está pasando? Y en estos episodios que todavía no han salido, estamos profundizando cada vez más en eso. A mí me ayuda mucho pensar que ninguna de estas exhortaciones se podrían haber hecho a gente que no es nueva en Cristo. Y eso facilita mucho de mi entendimiento de todo esto. Estas exhortaciones no las hizo Pablo a los griegos o a los romanos en general. Lo hizo a gente que está en Cristo. ¿Por qué? Porque es consecuencial. No le está pidiendo algo imposible a gente que no conoce a Jesús. Está animando a gente que está en Cristo a vivir con todo lo que ya tienen en Cristo. Solamente es eso. Entonces, no se oponen, es uno y luego el otro, como decía el pastor.
No hay forma en que se cumpla la exhortación sin que Cristo no esté en la persona. Yo creo que es bien, a todos o a la mayoría de los cristianos nos ha pasado por la mente o hemos tratado de empatar el hecho de que la Biblia dice que somos santos, pero pues yo puedo ver mi vida que sigo pecando. Y hemos tratado de conciliar esa realidad con esas dos realidades o sea, la realidad de lo que Dios dice que soy y la realidad de lo que estoy haciendo. Entonces, como que no empata, por eso una explicación que damos es, bueno, pues cuando me muera ya seré santo, pero no. Lo que dice la Biblia es que ya somos santos, ya tenemos una vida nueva, somos nuevas criaturas. Les decía, creo que fue en un podcast, que una manera que podemos más o menos entenderlo es que si yo hago, por ejemplo, si yo me pongo a cortar unos palos para hacer un banquito para una maceta, pues eso no me hace carpintero. Me explico, tenemos prácticas porque estamos en la carne, algo contra lo que tenemos que luchar, y que el Espíritu nos habilita para luchar y vencer. Pero ya no soy eso. Yo ya soy otra cosa. El Espíritu Santo ahora mora en mí, me capacita y me da fuerza para luchar y dominar lo que antes me controlaba. Ahora soy libre de esa parte que alguna vez me dominó. Soy santo. O sea, por muy difícil y chocante que se escuche pero eso es lo que Dios dice que soy. Ya soy otra cosa. Aunque a veces practique el pecado, ya no soy eso. No sé si me explique. Yo creo que otra manera de verlo muy claramente en las Escrituras es que a veces los cristianos nos vamos directamente a las aplicaciones y a los mandamientos. Pero si tú ves el orden de las cartas, siempre están al final. O sea, si tú lees la carta a los Romanos, primero presenta todo un argumento de la justicia de Dios, de la condición del hombre, cómo viene Cristo y nos transforma, qué se murió, el conflicto que puede haber en el corazón del hombre, y hace siempre un argumento, es similar, en la misma estructura la vas a encontrar en todas las cartas. La aplicación es lo último. Siempre que se escribe a los creyentes empieza: ustedes que están en Cristo, ustedes que recibieron el Evangelio, ustedes que son nuevas criaturas, llamados a tener comunión con Dios, santos, escogidos. Siempre empieza diciendo ¿qué creemos? Hasta el final. Y casi siempre es una sección pequeña en comparación a la proporción de lo que se dedica a expresar las verdades del Evangelio, y hasta el final, como consecuencia, vivan como esto. Esto es lo que son, vivan de una manera que corresponde a eso, porque eso es lo que eres. Entonces, la misma estructura de las cartas nos deja ver la verdad del mismo Evangelio. O sea, una y otra vez se repite. Cuando nos vamos al mandamiento y nos vamos aquí dice que hagas esto porque no lo estás haciendo. O sea, vamos a empezar a partir del punto equivocado. Es un punto de partida errado y nos vamos a meter en problemas. Pero si nos vamos en el orden: hermanos, santos, amados, escogidos, llamados, ustedes, y otra vez y hasta el final, entonces vivan así. Es como, ok, primero tengo que recordar lo que Cristo hizo, lo que yo creí, quién soy ahora por medio de la obra de Jesús. Por lo tanto, y casi siempre hasta ahí está esa expresión, por lo tanto, vivan de esta manera. Yo creo que verlo de la manera natural que está en las cartas se hace muy evidente. Y nos ayuda a ejercitar nuestra fe, porque cuando creemos que el Señor está haciendo una obra en alguien, pero nuestros sentidos no lo encuentran congruente, debe haber algo en nosotros que diga: el Señor es poderoso para transformar y está obrando en esa persona. Y ahí entran muchas otras cosas, donde hay conversaciones, donde hay confrontación. Pero primero es la identidad y luego es el actuar. Si lo intentas hacer al revés, ¿para qué vino Cristo? Y de eso se trata Gálatas. Y por eso resulta más importante comunicarle a las personas qué es lo que creemos y qué es lo que deberían de creer antes de cómo te deberías de ver o cómo te deberías de comportar. Porque por lo general, sí o no, los cristianos tendemos a... Un cristiano se ve así y creemos esto, pero compórtate de esta manera para verte como cristiano, y realmente no es el Evangelio, es el Evangelio de la carne. ¿Alguna otra aportación? Azu, adelante.
Hola, buenas tardes a todos. Es mucho gusto estar aquí con ustedes, con mucho cariño. Más que una pregunta, quiero felicitarles por estos 100 episodios de su celebración. Y cada vez que escucho uno de los podcasts que alguien comenta por ahí, casi siempre Dani, que dice que quién nos invita a un café. Yo los quiero invitar, pero no sé si al finalizar, porque sí tengo así como muchos detallitos que me gustaría que preguntarles o profundizar un poquito más. Pero pues con un cafecito y con mucho gusto los quiero invitar a mi casa, pero yo creo que cuando termine todo esto, para poder tener más contexto y poder platicar. ¿Qué les parece? Si hay alguna que nos quiera lanzar ahorita, estaría interesante, la verdad. O sea. Pues sí. Pero como tú la veas, Azu. Y yo creo que sí, porque sí puede generar un poquito de controversia. Sí me gustaría hacerlo más en petit. Okay. Y pero el puro café así sin pan. Y bueno, esa es la controversia, el café sin pan. Muchas gracias. Bueno, te prometo tenerte el rollo de carne que te encanta. Ándale. Para todos, ¿no? Sí, para todos, pero es que a él le gusta mucho el de carne seca. Sí. Muchas gracias, Azu. Bueno, no, sí lo extrañamos. Gracias a ustedes y Rafa, con mucho cariño, mi respeto y le doy gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios. Y realmente, sí, adelante. Queremos abrir esa conversación con quien se sienta en confianza. Digo, nosotros queremos que haya conversaciones, no tiene que ser necesariamente un café. Digo, no me he dado cuenta que lo decía yo tanto, pero sí, invítenos a un café. Yo pensé que era yo el problema, la verdad. Sí. Pero realmente queremos que sí haya esa apertura y que si tienen una duda, aunque sea pequeña o lo que sea, pues se sientan en confianza de preguntarnos. Podemos abrir una sección de viernes de café. Aquí. Male, ¿nos quieres preguntar algo? ¿Nos quieres decir algo? El micrófono si quieres. Sí. Ahí está. Bueno, primeramente darles las gracias, decirles que los quiero mucho. Ya saben que mi amor es para todo lo que dan. Y compartirles que, bueno, yo soy de las personas, y se lo he comentado a mi hijo Dani, que escuchó el podcast fácil 5 veces o 4 veces cada vez por semana. Y no me dejan de sorprender. Aprendo. Aprendo mucho de ustedes. Aprendo mucho de cómo se relacionan. Aprendo mucho de lo que comparten, de su corazón y de la manera como se dirigen entre ustedes. Y eso me edifica mucho, muchísimo. Me siento muy bendecida. No nomás por mi hijo, por todos ustedes. Y compartirles que una de las cosas, muchas cosas me han servido mucho, pero una que les quiero compartir, me ha dado muchísimo descanso, el saber que no está en mí decir esto está bien y esto está mal. Porque por años, pues que el tiempo que tengo yo en los caminos del Señor, no necesariamente que fuera que yo lo aplicara, pero me ha dado descanso. Y decir, confío en ti y tú eres el que decides qué está bien y qué está mal. Y eso me ha ayudado también a darme mucha paz. Y sabemos que siempre lo que el Señor nos dice es porque nos ama. Es como cuando nos dice que nos sometamos a nuestras autoridades, a los esposos, es porque Él tiene algo mejor para nosotros. Entonces, eso a mí me ha bendecido muchísimo. Lo entendí desde el principio y lo aplico y lo aprendo. Y no me dejan de sorprender porque aprendo y crezco. Los quiero mucho, se los vuelvo a decir, y saben que es verdadero. Dios los bendiga. Gracias. Gracias, Male, muchas gracias. Había algunos spoilers ahí de lo que vamos a hablar en el futuro, pero muchas gracias, Male. ¿Alguna pregunta o algún comentario con confianza? Perdón, antes de que hagan la pregunta. Entonces, 5 de los 8 reproducciones son de ustedes. Sí, nada más. De los videos. Por eso se suben los números, ¿verdad? Gracias a Malenita, gracias. Vic.
Bueno, yo lo primero quiero saber si yo también estoy invitado a ese café. Oigan, no, pues yo igual quiero darle gracias a Dios. Creo que el espacio que ustedes nos proveen a nosotros como iglesia es magnífico. En varias ocasiones hemos hablado sobre en qué lleno mis espacios fuera del domingo, ¿no? Entonces, en qué invierto mi tiempo, a qué le presto oídos, y tener este espacio como un podcast donde aprendemos una perspectiva que a lo mejor no está tan clara para muchos de nosotros, pues es magnífico, y bueno, la gloria a Dios por lo que están haciendo. Yo quiero decirles que en mi vida ha sido un cambio radical, digo, evidentemente la palabra de Dios, pero también escuchar el podcast, porque de pronto siempre pensamos, hay una regla que cumplir, ¿no? Entonces la palabra de Dios habla de una regla, y de pronto entender de que sí pero no pero sí, o sea, empieza a ser como muy confuso al principio, pero a medida que avanza el podcast empieza a ser más claro de cómo esa interacción con Dios es la que realmente hace la diferencia. Y lo he platicado con Jaime, lo he platicado con el pastor, con Dani, hace rato con David, de cómo experimentar esto en la vida diaria hace un cambio verdaderamente en todos nosotros. Así es que, bueno, yo agradecerles por que lo están haciendo. Soy un fan del podcast, soy un fan de la palabra de Dios, y bueno, espero lo que sigue para seguir aprendiendo y seguir trabajando y bueno, permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros como iglesia. Gracias. Gracias, Vic. Amén. Yo nada más para hacer uso del micrófono, porque le puedo preguntar a Jaime en directo. No, pues es que a mí también me ha servido mucho estar escuchando el podcast. Yo tengo poco más de un año viniendo apenas aquí a Capilla, y cada capítulo que escucho es como que y otra vez y lo mencionan ustedes mismos, que esto era un formato distinto, que era un discipulado, que era algo presencial, que era algo de estudio, que era algo de interacción. Y acabo de escuchar pues también que acaban de concluir justamente un discipulado bajo la información que tienen aquí en el podcast. Entonces, ¿dónde se apunta uno? para llevarlo de esa manera, ¿no? Porque a lo mejor le pasa a muchas personas cuando inician su vida en Cristo, que conoces algo y quieres más. O sea, yo espero a que llegue el domingo, espero a que termine el periodo de descanso de Capilla en casa. No siempre puedo venir a los martes de la reunión de mujeres, pero como que el tener un algo más, de dónde aprendo, de dónde... Porque hasta ustedes lo mencionaron también en una ocasión, es que te tienes que abandonar, es que tienes que dejarlo en manos de Dios, y bueno, ¿cómo? Entonces yo estoy en ese punto de querer saber más, de enseñarme a mí cómo es que se hace cómo entra uno en esa vida, pues, de manera consciente. O sea, no simplemente decir, ya me abandoné en Dios, y pues no es magia. O sea, sí es trabajo de uno, pero es también confianza en Dios. Entonces, ¿dónde se encuentra ese engranaje? Y pues eso, o sea, cuándo inicia, se sigue haciendo, no se sigue haciendo, en sí el discipulado como fue en un inicio, ¿no? De donde surgió la idea de hacerlo ya como formato de podcast. Bueno, sí, está medio underground porque no es público. Va pasando en grupitos, y como es así de a largo plazo, pues es un grupito y hasta que se termina, y luego otro y otro. Entonces, próximamente en su ciudad... Ahí llegará, bueno, la idea de hacer el podcast era hacer esto de una manera como ponerlo allá afuera, despertar conversaciones, interés, sí también dudas, no por ser controversiales, sino pues queremos generar eso, ayudarnos a pensar en las verdades de la Biblia, y pues ver que no siempre creemos lo que Dios dice, porque y crear ese conflicto que explicaba Valeria, donde... O sea, bueno, ok, dicen esto, ¿y luego cómo le hago? O sea, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo llegamos a ese punto? Yo espero, es mi deseo y es parte del plan, que en algún momento todas las personas de Capilla, o la mayoría de las personas de Capilla, hayan pasado por un grupo de discipulado, pero como es de lento cocimiento, es de a poquitos,
pues esperamos que se vaya multiplicando y poco a poco los alcance. Entonces, no sé, pero espero que pronto les vaya tocando a los que están interesados. No, y en parte también, pues es escuchar a la opinión de Valeria, creo que es un ánimo para todos de saber que hay necesidad. O sea, tal vez ella agarró el micrófono, pero hay mucha gente que, pues así como que, oye, quiero saber más. Entonces, no es suficiente 1 o 2 o 3 personas. A veces se necesitan de todos nosotros para ir discipulando lo poquito que sabemos, ir pasando esa información. Y haciendo un poquito de spoiler, hacia allá vamos en el episodio, pero no quisiera dejar así nada más la duda abierta. Obviamente está esa otra parte que dices, es que falta la otra parte, que ok, ya entendí la parte de soltar y todo eso. La dirección del Espíritu es lo que queremos comunicar más adelante. O sea, cómo se ve la vida cristiana y cómo se ve que Dios nos dirija por medio de su Espíritu Santo. Eso es la otra parte, bueno, una gran parte de lo que viene en los siguientes episodios. Porque sabemos, o sea, quisimos generar ese hueco para entonces llenarlo con la respuesta, que es la dirección por medio del Espíritu Santo. Porque como cristianos, díganme si o no, escuchamos seguido por el Espíritu, pero no sé qué significa eso, o sea, cómo se ve eso. Y si no existe ese hueco, entonces no sabemos dónde va el Espíritu Santo en mi vida. Incluso algo que creo que nos ha tocado escuchar en varios contextos es que la gente diga, no, pero dime qué hacer. Uh-huh. Y lo que estamos proponiendo es lo opuesto a eso. Si en algún momento alguno de nosotros 4 les quiere decir qué hacer, a menos de que sea un consejo muy general, ignórenos completamente, porque ese no somos llamados a que nosotros le digamos qué hacer. No sé si en la carne nosotros muy apenas podemos con nuestras propias vidas. ¿Qué tenemos nosotros para darles? Pero en Cristo Jesús hay respuesta para toda nuestra necesidad. No quiero sonar genérico, es algo que realmente creemos. Entonces, para allá vamos, para allá va el podcast. Y como comunidad en Cristo, todos, o sea, nuestro deseo es empujarnos a cada uno de nosotros a una relación más cercana con Jesús, donde Él es una persona real que ahí está. Pero no le quiero seguir porque voy a spoiler demasiado. No es nada del otro mundo, o sea, todos sí, ya creemos esto, pero sí, queremos especificar un poco más. El plan es que, bueno, redondeando un poquito lo que está diciendo Rafa, sí, el plan sí es que toda la iglesia pase por ese discipulado. Y ahorita están como las primeras generaciones, por así decirlo, pero la idea es que los que lo tomamos también lo vamos a dar. Ese es pues es cumplir con lo que está ahí en la entrada de ser discípulos, hacer discípulos y enviar discípulos. Entonces sí se va a hacer esa dinámica con la iglesia, es la idea que se tiene. Y el podcast pues nada más es una forma de apoyar el trabajo que se va a hacer en esos discipulados. Muy bien. Ay, dispensen, pero como yo también soy fan, todos los lunes pregunto, ¿ya está el podcast? Bueno, la última pregunta es, ¿cómo pudieran decir que ya somos todos santos? Que es la santificación, digamos, inicial, ¿no? Porque santo es ser apartado para Dios, pero cada día seguimos siendo apartados, sin las filosofías del mundo, con la comunión con nuestro Señor. Entonces, ¿sí estarían de acuerdo que es santificación inicial, santificación progresiva, y luego la santificación final cuando estemos con nuestro Señor, que es la glorificación? Ahí la nomenclatura está complicada. Una de las últimas conversaciones que tuve con Marcial y con Joy, que aquí está, es que muchas veces alinear los conceptos es difícil. Y a lo mejor este no es el mejor momento para alinearlos, pero ¿qué significa cada uno de esos conceptos? Y alinearlos perfectamente a veces es complicado. Yo tengo la convicción, y se lo llegué a mencionar en algún momento a Marcial, y se los he mencionado mucho a ustedes, que hay muchas teologías que en los conceptos son diferentes, pero en las aplicaciones quieren decir algo similar. Entonces, creemos a ciencia cierta que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Alinear los conceptos de todas las teologías nos pediría a nosotros, a lo mejor, saber más de teologías que no hemos estudiado a profundidad. Entonces yo diría muy superficialmente, pues parece que sí, pero no sé a ciencia cierta qué es lo que se quiere decir con el concepto de estos. No es que no son niveles de santidades, sino
Sí, como conceptos. partes de un proceso. Yo quisiera participar en algo ahí. Bueno, para quienes no saben a qué se refiere la pregunta es si es en fases la manera en la que somos santificados, como inicia la santificación y luego pasamos por un proceso donde estamos siendo santificados y al final Dios nos va a santificar. Como una graduación así ya, final. Lo que sí es seguro es que nadie se va a presentar ante Dios medio santo. O me faltó o no me santifiqué completamente. Otra cosa que es seguro es que nada de ese proceso es nuestro trabajo. Y eso es algo que tenemos como un error en nuestra cabeza, que creemos que, bueno, Dios ya hizo la primera parte, ahora me toca hacer la siguiente parte. Porque es su obra, no es nuestra obra. Y de ahí viene el error de creer de que, bueno, él ya hizo la parte, ahora me toca a mí hacer una parte. No entendemos exactamente las cosas espirituales. Sí es un hecho que hay una parte de nosotros, que vamos a hablar más adelante, que aún tiene que ser cambiada. No estamos así como somos, tal cual. Dios nos va a transformar nuestro cuerpo y nos vamos a presentar ante Él de otra manera. Pero una cosa que sí es importante es que la obra de Cristo es perfecta y es terminada. Y se habla siempre en la Biblia, como en los creyentes, como en el pasado. Entonces es algo que ya pasó, algo que ya hizo. Y sí hay un proceso y del cual vamos a estar hablando, pero no sé si quieras hablar. Sí, pues bueno, siempre que usamos conceptos que no están en la Biblia hay que ser bien cuidadosos. Sí. Porque a lo mejor, como decía David, a lo mejor estamos hablando de lo mismo. Y queremos comunicar las mismas verdades, pero ya que utilizamos cierta nomenclatura y puede haber confusiones, porque la Biblia no menciona ninguna de esas tres de esa manera. Entonces, tenemos que partir al revés, de la Biblia hacia los conceptos y no de los conceptos hacia la Biblia. Pero tal vez estamos hablando de lo mismo, porque sí hay algo que sucede progresivamente en el creyente, pero la obra de Cristo, como afirmando lo que decía Dani, o sea, ya somos santos, no nos hizo medio santos, no nos santificó parcialmente. O sea, la presencia del Espíritu en el creyente es absoluta, no es progresiva. Entonces, habría que expresar muchas cosas para entender qué quieren decir ciertos autores, porque también depende de qué autor le preguntes, a qué denominación o qué marco de referencia utilices para interpretar la Biblia. Vamos a entender cosas diferentes. Entonces, por esa razón es que, por ejemplo, en Capilla no utilizamos esos conceptos. Vamos estudiando parte por parte qué dice aquí. Esto es lo que Dios dice y es absoluto. Y sí, se van complementando unos a otros y vamos viendo que hay algo que sucede en el creyente y vamos avanzando hacia la madurez, cosas así. Entonces, muy probablemente estamos hablando de lo mismo, pero difícilmente vamos a utilizar esos conceptos, no porque sean negativos, no porque estén mal las personas o en este caso tú, ¿verdad? O todos los teólogos y pastores y denominaciones y movimientos que las utilizan. Simplemente lo que hacemos aquí es partir qué dice la Escritura, tratamos de entender lo que dice tal o cual pasaje y de ahí crear los conceptos que muy seguramente se van a entrelazar eventualmente y vamos a empatar, tal vez no absolutamente como decía David, pero yo creo que sí estamos hablando de lo mismo, pero difícilmente lo vamos a decir así. Yo creo que, bueno, yo no conozco mucho de teología y términos así de ponentes, escritores y así, pero lo que ahorita escuchándote, lo que se me viene a la mente es lo que dijo Jesús cuando está lavándole los pies a los discípulos. Que le dice Pedro, no, ¿cómo crees? A mí no me vas a lavar los pies. Entonces y luego Jesús le dice, es que si no te lavo no tienes parte en el reino de Dios. Y luego le dice, bueno, entonces báñame. Y le dice, no, es que tú ya estás limpio. Mugre vato necio. Insoportable. No necesitas más que lavarte los pies. Para mí es ese proceso, o sea, ya somos limpios, hay algo que ya está concluido, algo que ya Dios hizo en nosotros. Algo que no depende de nosotros, que se me hace lo más importante. Y hay algo que va a seguir sucediendo porque estamos caminando en el mundo. Se nos van a seguir ensuciando los pies y es necesario que los estemos limpiando. Pero es algo distinto a esa limpieza que Dios ya hizo. Sí, por eso mencionaba que nadie se va a presentar ante Dios diciendo, híjole,
me faltó. Hay una pastora que encontré un video y explica la vida cristiana como una escuela. Y dice, si vienes a Cristo, tienes un 60. O sea, ya pasaste de panzazo. De ti depende que alcances el 100. O sea, no hay ningún argumento en la Biblia que nos enseñe algo como eso. Es lo opuesto al Evangelio. Ese fue el problema de los Gálatas, donde Pablo les dice, empezaron en el Espíritu y luego se van a la carne y se van a las obras. Entonces, por eso es delicado usar ciertos conceptos que se pueden malinterpretar. Hay que explicar bien qué queremos decir por eso. Y luego irnos a la Biblia para ver lo que realmente el Evangelio dice. La obra es de Cristo y lo que creemos y lo que estamos intentando comunicar y enseñar es la vida en el Espíritu. Descansar en que Cristo ya lo hizo, y luego entender cómo entro yo, ¿verdad? En todo esto. Pero definitivamente no es lo que creemos, que la salvación es el 60 de calificación y bueno, pues si le echas ganas, te ganas y Dani logra el 85 y yo me quedo en el 70. Bien. Pues no, o sea, pues no es lo que enseña la Biblia, entonces nomás quiero clarificar eso. Y tal vez contestando así muy resumidamente la pregunta, sí creemos que hay un proceso por el cual los cristianos seguimos pasando, pero nosotros no le llamaríamos un proceso de santificación como tal. Creo que Juan iba a comentar algo. Bueno, primeramente comentando, pues gracias por su trabajo. Los llevo escuchando pues ya desde hace pues tiempo. De hecho, también comencé con las conversaciones entre Rafa y David. Perdón. Y me parecieron muy edificantes, muy como pues cosas que no se quieren hablar dentro de la iglesia o que se hablan a puertas cerradas, y pues escucharlo pues abiertamente también sirvió de panorama. Y también comentando como la hermana si tienen algún tipo, bueno, comentaron que tenían como un librito de Marcial o algo donde sacaron su estructura, también estaría interesante verlo. Es de mucha edificación ver todo, bueno, desde mi punto de vista que tomé mirando la palabra y la historia de la iglesia también fue muy edificante, pero quería comentar otra cosa. No sé si quieran... Yo, en el tema del libro, nosotros, mi esposa y yo intentamos convencer a Marcial docenas de veces. Así que, por favor, Marcial, déjanos reformatearlo. ¿Cómo se dice? Como pues sí, reeditarlo, no sé, o sea, déjanos modernizarlo, hacerlo nuevo. Pero él no quería que el material se volviera el impedimento. Él decía, el material está muerto. O sea, yo lo que quiero es que lo agarren y lo enseñes y que el material lo uses de vez en cuando. Aunque entiendo su punto y lo entiendo, o sea, Dios sabe que entiendo su punto. Hay una parte de mí que también quiere, ya que lo hayamos visto todos, la neta sí reeditar el material y prepararlo y a lo mejor agregarle algo adelante, así de que Marcial decía. David, aquí está Joy. Ya nos dieron permiso. Te lo pasamos cuando acabes, Juan. Sí. Sí. Eso cuando acabes el discipulado te le damos el libro. Que tal vez la mejor idea, o más bien no es tan buena idea darle a alguien nada más, ahí está, y suerte. Sino como está diseñado para un maestro que está enseñando, es necesario ir discipulando y luego ya habiéndolo terminado. Ahora sí, yo lo puedo agarrar y esto fue lo que me enseñaron y aquí ya lo tengo. Es diferente pues voy a aprender algo nuevo a partir de aquí. No hay libro del alumno, más bien es... Sí. Hay libro del maestro. Es un libro del maestro más que un libro del alumno. Sí, exacto. Otra cosa que quería comentar, últimamente, estas últimas semanas he estado rumiando una cosa que comentaron de Job. Primeramente desde la perspectiva que la tomó David, que se me hizo muy interesante, de cómo Job se toma como sabio o perfecto en esta perspectiva cuando lo están tachando sus amigos o sus conocidos, diciendo, pues hiciste algo. Y pues llevándolo, por ejemplo, al sentido de la iglesia hoy en día, de que muchas de las veces personas que se transformaron y pues ya no son lo que eran antes y tienen esta perspectiva de pues que cargan con este ser de pues me tachan todavía con lo que fui antes y no se ven como ustedes lo mencionan como una nueva criatura, que todavía siguen batallando.
Y pues desde mi punto de vista, la iglesia en sí gran parte es como un hospital, porque pues realmente pues van las personas que tienen problemas al hospital, y muchas veces pues para entenderlo mejor me gusta ver a la iglesia como un hospital donde las personas van a sanarse y tener este cambio que debe ser realmente en Cristo, en pues convertirse en una persona sana. Perdón, ¿hubo una pregunta ahí o No, nomás mi comentario era de llevarlo desde este punto de vista de saberse, o sea, santo o perfecto delante de Dios, y llevarlo, por ejemplo, a la perspectiva del mundo cristiano, donde pues antes era así, ahora me presento así en la iglesia, pero todavía me sigue arrastrando el pasado? Creo que hay algo importante ahí, porque hay muchas veces que el discurso dentro de la iglesia no siempre es congruente con lo que dice la Biblia. Entonces, algo que nosotros queremos comunicar es que ya no... El hombre viejo... ¿Qué tanto puedo spoilear? Es que estoy intentando... Dale. O sea, el hombre viejo está muerto y a veces nosotros sentimos que lo estamos arrastrando. Y a veces la gente nos hace sentir que lo estamos arrastrando. Pero con los ojos de la fe, no sé cómo expresarlo. Si volteas para atrás, no hay nada ahí. Y necesitamos recordarlo acerca de nosotros mismos y necesitamos recordárnoslo entre nosotros. Entonces, esa idea de poder decir, soy transformado, las cosas viejas pasaron, y decírmelo a mí mismo, pero también decírselo a mi hermano que veo que trae un discurso muy repetitivo que a veces decimos los cristianos, es que otra vez estoy batallando con las mismas cosas. Animarnos. Ahorita que participaba Pau, entiendo como el mensaje atrás de la pregunta de cómo nos ayudamos. Y yo últimamente lo intento hacer a través del ánimo. O sea, a lo mejor alguien me está engañando y yo estoy tratándolo como una nueva criatura y hay algo que no puedo ver. Pero me gusta pensar en mis hermanos como gente nueva en Cristo Jesús y animarlos. Eso con lo que estás batallando, ya no eres esclavo de eso. Vamos a avanzar, vamos a dejar que Jesús haga su obra en ti. Eres una nueva persona, o sea, ánimo, ánimo, ánimo. No traes a nadie cargando. Eres libre de tu pasado, eres libre de la maldad, eres libre del pecado. Hay algo todavía en ti, no voy a spoilear el siguiente episodio, pero creo que esa es una forma en que nosotros podemos empezar a cambiar el discurso entre nosotros. Ánimo, ya no eres quien fuiste. En Cristo Jesús lo que eras está muerto y enterrado y no puede revivir. Y luego ya podemos platicar de cómo vivir esta vida nueva, pero hay que animarnos, hay que vivir en fe, no hay que dejar que el temor de que las cosas se vayan a alocar nos distraiga de lo que hizo Cristo en la cruz y de lo que creemos ahora. Y yo creo que ya para terminar, creo que la ilustración del hospital es buena y nos ayuda a entender un poco, pero a la vez creo que también trae consigo una idea equivocada. O sea, tal cual como lo mencionaste, yo también lo he escuchado, la iglesia es como un hospital. Pero si realmente vemos lo que la Biblia enseña, la iglesia es la reunión de los santos, de los ya curados, por así decir. Si hacemos el equivalente, venimos enfermos en pecado y luego fuimos curados. Y ahora la iglesia, no como edificio, como la reunión de los santos que somos ya no enfermos. Entonces, tener la idea de que aquí venimos enfermos, cargando con el pecado y poco a poco estamos siendo transformados, creo que a veces nos da una idea equivocada y tal vez ya es algo más personal. Bueno, no es personal. No es tal cual como lo vivimos, pero realmente la reunión en la iglesia debería de ser la reunión de los creyentes. Lo hemos hecho diferente y no estamos... no rechazamos la idea de invitar a alguien nuevo, para nada. Pero realmente el concepto de la iglesia y la reunión que hacemos debería de ser, o en el inicio de la iglesia así era. Los creyentes se reunían como ya creyentes nuevos en Cristo, animándose unos a otros a crecer en su fe, más que en buscar a Cristo como nuevo, o bueno, no como nuevo, sino como gente que no conoce a Cristo. Entonces, yo siempre he pensado, pues comparto de mi fe afuera y luego invito a ese nuevo creyente a la iglesia,
No tiene nada de malo invitar a gente a la iglesia, nomás como comentario. Es que, bueno, perdón, pero es que hablando de la imagen se me hace interesante. Tiene un límite muy rápido porque son enfermos que luego se convierten en enfermeros y doctores que ayudan a los nuevos enfermos, pero ahí es donde creo que la imagen del hospital no está completa, porque una vez que ya estás sano, ahora eres una de las personas que ayuda a sanar, pero la idea no es que todos estamos enfermos siempre, no nos sentimos criaturas caídas y siempre estamos mal. Una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Señor, creemos que algo sobrenatural sucede y ahora somos una criatura diferente y ya no hay esa enfermedad que había antes. Y eso es algo muy especial, donde la imagen del hospital se queda limitada, creo. Ahí. Cuando Jesús usa esta imagen de los enfermos, creo que es más bien para hablando a los corazones de lo que los están oyendo. La intención de Jesús era: todos están enfermos y me necesitan a mí. O sea, esa es la imagen que él quiere presentar. Cuando dice que los enfermos son los que necesitan al doctor, no los sanos. Está apelando a la conciencia de los que le estaban preguntando, porque generalmente cuando los fariseos y los escribas y todas estas personas le preguntaban algo que iba con un doble sentido o un doble propósito de hacerlo tropezar, generalmente Jesús apelaba a la conciencia de ellos para que se den cuenta que ellos también necesitaban, ellos que se sentían los doctores, los dirigentes, los sanos, cambiaran o se examinaran y dijeran: también te necesito. Siempre las respuestas de Jesús no fue rechazándolos, fue para que ellos también pensaran en su condición, que ellos también necesitaban a Cristo. Oigan, pues siempre batallamos con eso. Nos empezamos a alargar en la conversación y nunca sabemos cómo cortarlo. Entonces así va a tener que ser. Adiós. Igual que siempre, así de que bueno, la conversación se corta a medias y esperamos seguir la conversación después. Pero muchas gracias a todos por venir. Gracias, Dios los bendiga. Corte. Gracias por acompañarnos. No olvides que esto solo es una parte de una serie de episodios que estaremos publicando cada lunes. Encuentra este y muchos otros episodios anteriores en YouTube y Spotify. Te esperamos en el próximo episodio para continuar esta conversación.